Como se pudieron dar cuenta, el texto aborda centralmente la cuestión de si es posible establecer límites al Estado. Hay toda una serie de cuestiones que se plantean en ese documento. ¿Cómo puede controlarse a sí mismo el que está llamado a controlar? ¿Cómo puede limitarse a sí mismo el que está llamado a establecer límites? ¿Existen realmente principios que establecen límites al poder ejercido por el Estado? ¿Debe la Constitución y tiene la Constitución que contener de alguna manera normas o principios más allá de los cuales no puede el Estado ejercer su poder? ¿Cuáles son o cuáles serían esas normas o esos principios? ¿Deben ser objeto de interpretación dichas normas y dichos principios que pretenden establecer límites al poder del Estado? ¿Es realmente la Constitución algo que ha de aceptarse en conformidad con quienes la formularon? Eh, ¿O es realmente algo que con el paso del tiempo puede ir evolucionando y por lo tanto presentar cambios y transformaciones en comparación con el proyecto, llamémoslo así, inicial? Bueno, la exposición que quiero compartir aquí con ustedes, pues quiere ser una contribución a esas inquietudes planteadas en el documento. Aquí vamos a penetrar un poco en el pensamiento de John Locke. ¿Qué pensaba realmente él acerca de los límites que se le deben establecer a quienes gobiernan? Eh, ¿Qué parámetro propuso Locke para juzgar el uso adecuado, digamos, del poder gubernamental? ¿Qué sucede cuando ese poder es utilizado de una manera ilegítima? ¿Puede el pueblo ejercer su derecho de resistencia? Bueno, de esas cosas queremos hablar el día de hoy, partiendo del hecho de que es indudable que el constitucionalismo inglés surgió como una contención al ejercicio del poder del gobernante. Y por supuesto, esta preocupación ha ejercido una influencia a nivel global, a nivel universal, que es definitivamente indiscutible. Aun cuando la preocupación es muy antigua. Ya los filósofos griegos, Aristóteles en particular, se preguntaban eh, respecto a cómo hacer y qué hacer para que quienes gobiernan no se enamoren, digamos, del poder y comiencen a abusar del mismo, ¿verdad? De hecho, Aristóteles pensaba que lo ideal
era encontrar a alguien que no, pues, tuviera un gusto muy particular por el poder, ¿verdad? Sin embargo, a lo largo del tiempo, pues la humanidad ha descubierto que eso es prácticamente imposible. El poder atrae, el poder fascina, el poder envuelve, por decirlo así, a la persona. Y entonces el tema, pues desde la antigüedad, está sobre la mesa y nos interesa mucho el día de hoy, pues explorar ahí algunas de las ideas expresadas por Locke en relación con este asunto. Y entonces queremos comenzar por enfocar la cuestión de la generación, digamos, de la República y, por supuesto, el asunto de la legitimidad del Estado, del ejercicio del poder. Entonces, recordemos breve y rápidamente que los hombres viviendo en estado de naturaleza, eh, pues estaban expuestos a peligros, a inseguridad, a pesar de reconocer el derecho a la vida y el derecho a la propiedad. El ambiente, la atmósfera, digámoslo así, del estado de naturaleza era realmente de inseguridad, sencillamente porque no existía un juez imparcial, ¿verdad?, que pudiera resolver los conflictos, que pudiera castigar incluso las violaciones a los derechos naturales del individuo. Entonces, esa forma de vida era prácticamente insostenible, dice Locke. Y fue lo que de alguna manera condujo y empujó a los seres humanos a salir de ese estado de naturaleza. Y el propósito esencial fue la preservación de la propiedad, empezando con la propiedad que cada uno tiene de sí mismo, porque ese es un principio muy importante en el pensamiento de Locke. El ser humano es dueño de sí mismo y la propiedad material no es otra cosa que una extensión de la propiedad que cada quien tiene de sí mismo, de sus capacidades, de sus fuerzas, de sus dones y de sus habilidades. Y entonces no hay otra cosa realmente que haya conducido a la creación de la República, a la creación incluso del Estado, que no sea la preservación de esos derechos naturales. Y entonces, en ese sentido, surge un poder que es soberano. Es necesario que surja un poder con carácter de soberano para que pueda asegurar tanto la vida como la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Entonces, hay teorías acerca del surgimiento de la vida en sociedad y el surgimiento del Estado, pero para Locke lo que hemos dicho es realmente lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Ahora bien, la sociedad civil que también se constituye a raíz del pacto político, a raíz del contrato que los seres humanos celebran,
lleva para comenzar a una renuncia, ¿verdad? Y hasta cierto punto a una transferencia de los poderes individuales. Locke entiende que los poderes que el individuo tiene se relacionan fundamentalmente con estas dos cuestiones: el hacer lo que le convenga para su propia conservación. En ese sentido, pues trabajar, extraer de la naturaleza lo necesario para poder vivir. Porque, como lo decía Frédéric Bastiat, la vida nos es dada. No pedimos venir a este mundo, pero teniendo la vida como algo que se nos ha provisto gratuitamente y por supuesto sin consultarnos, tenemos nosotros la obligación de mantenerla, de preservarla, de hacerla florecer, si queremos decirlo así, y de encontrar los medios necesarios para todo ello. Entonces, este poder que el individuo tiene es precisamente para eso, para hacer lo que le convenga a fin de preservar su vida y preservarse a sí mismo. Pero también el poder que cada individuo tiene se relaciona con el castigar aquellos crímenes que puedan cometerse en contra de la ley natural, en contra de los derechos individuales. Entonces, el pacto político que se lleva a cabo hace surgir precisamente la sociedad civil en la cual los seres humanos individuales han renunciado hasta cierto punto y transferido estas capacidades que cada uno tiene, ¿verdad? Locke dice literalmente lo siguiente: tal es el derecho y el nacimiento originario del poder legislativo y ejecutivo, así como de los gobiernos y sociedades mismos. Entonces, el Estado, con su poder al surgir gracias al pacto político, tiene entonces la grave responsabilidad de gestionar esos poderes individuales en el contexto ahora de la sociedad civil o de la vida en sociedad, para decirlo de otra manera. Ahora bien, el constitucionalismo desde la perspectiva de John Locke viene entonces a considerarse como una especie de ruptura, es decir, se rompe con la vida anterior, donde cada quien pues hacía justicia por mano propia, donde cada quien pues se defendía a sí mismo de toda clase de agresiones, e incluso eh, era capaz de castigar a quienes hubiesen pues violado los derechos naturales. El constitucionalismo viene y rompe definitivamente con aquella vida, gracias sobre todo al reconocimiento de lo que Locke llama los derechos naturales, ¿verdad? Estamos, por supuesto, aquí ante un justnaturalismo de carácter racionalista. Es la razón la que descubre y se da cuenta de esos derechos que asisten a cada ser humano individual, ¿verdad? Es la capacidad racional la que lleva a los seres humanos a hacer ese fabuloso descubrimiento. No se trata, digamos, de una revelación, no se trata de algo que una divinidad le haya revelado a los hombres, como algunas corrientes, digamos, religiosas lo afirman, sino que es
la capacidad racional del hombre la que lleva definitivamente al descubrimiento de esos derechos fundamentales, de esos derechos naturales. Y entonces la idea del contrato social es aquí algo sumamente importante para la defensa y la protección de esos derechos que le asisten a cada ser humano como individuo. Ahora, ciertamente el Estado, con su poder, surge para proteger y para defender los derechos naturales individuales. Bueno, Locke se pregunta por la legitimidad del poder político. ¿Qué poder realmente se ostenta aquí? ¿Y cómo se reconoce la legitimidad de ese poder? Bueno, el primer principio, la primera idea de la que Locke habla es la del consentimiento. Si no puede haber ningún gobernante que no sea resultado del consentimiento de los ciudadanos. El poder político entonces resulta legítimo gracias al consentimiento de quienes están sometidos a él. De tal manera que la sociedad civil, con el sometimiento y la obediencia al gobierno, lo está legitimando. Y Locke definitivamente rechaza la idea de que el poder sea absoluto. El absolutismo fue defendido fundamentalmente por otro inglés, Thomas Hobbes, como lo hemos visto ya en una de las reuniones anteriores y también a lo largo de las lecturas que hemos venido haciendo. Hobbes se constituyó en un defensor del poder absoluto. Locke rechaza rotundamente el absolutismo. Le parece que un gobierno que tiene todo el poder habido y por haber viene a resultar ilegítimo, sencillamente porque el poder absoluto implica que se tenga que renunciar definitivamente a la libertad, ¿verdad? Si los ciudadanos, los miembros de la sociedad, pues ya no cuentan con ese derecho natural a la libertad, porque definitivamente el poder político absoluto suprime definitivamente la capacidad que el ser humano tiene de actuar libremente, de perseguir sus fines, sus metas en la vida y desarrollar su propio plan de vida. Entonces, estamos aquí ante un pensamiento totalmente contrario a Hobbes, ¿verdad? Porque lo que Hobbes realmente afirma es que uno solo queda por encima de la ley. Todos los demás están sometidos a la ley, pero el que gobierna está por encima de la ley y tiene precisamente la capacidad, el poder de someter a los demás para que vivan en sociedad, porque según Hobbes es la única manera como los humanos cuasi animales pueden convivir pacíficamente, sometidos completamente a la autoridad y al poder de ese uno que queda por encima de la ley. Locke rechaza rotundamente esa manera de ver las cosas y dice en relación con los gobiernos ilegítimos que si impera la fuerza, la amenaza de violencia,
el sometimiento involuntario, la coacción, en todo caso arbitraria, por supuesto, ¿verdad? El no consentimiento o la negación de la libertad, bueno, el gobierno no puede ser considerado entonces como legítimo, ¿verdad? Y entonces la cuestión aquí que se nos plantea es qué hacer desde la perspectiva de lo que el mismo Locke está planteando. ¿Qué es realmente lo que procede, ¿verdad? Si el gobierno está mal utilizando el poder que se le ha conferido, a tal grado que atropella los derechos que se supone que le dieron existencia, ¿verdad? Porque eso hay que mantenerlo en mente. Son los derechos individuales y su protección lo que origina la existencia del Estado y justifica definitivamente el ejercicio del poder a nivel político. Pero cuando todo eso falla y no se está cumpliendo con esas funciones, entonces, ante un gobierno ilegítimo, ¿qué hacer? La gente, ¿qué puede hacer? Bueno, vamos a encaminarnos a tratar esta pregunta dentro de algunos momentos. Lo que Locke sigue afirmando es que el pacto social, el contrato social que dejó atrás el estado de naturaleza, bueno, entre otras cosas, genera la comunidad o el pueblo. Es decir, no hay pueblo, no hay comunidad, no hay sociedad antes del pacto social, ¿verdad? Y entonces, gracias a la opinión de la mayoría, se crea el poder legislativo que Locke considera que es el gobierno. Si el gobierno realmente recae para el pensamiento lockeano, ¿verdad?, sobre fundamentalmente el legislativo, porque el legislativo pues ostenta el poder y la sociedad civil le ha dado el poder de crear todas las leyes positivas, ¿verdad?, con excepción, por supuesto, de la ley fundamental que le ha instituido. Esta ley fundamental la tiene el pueblo como poder constituyente, ¿verdad? Y es desde la perspectiva de Locke la constitución, ¿verdad? Entonces, el hecho de que la sociedad civil, los seres humanos, vistos ahora como comunidad y como sociedad, tengan el poder constituyente, es precisamente porque gracias a esa ley fundamental del derecho natural, han generado entonces la sociedad por un lado, el Estado por otro, el gobierno por otro, y ese órgano encargado de crear las leyes positivas que deberán ir siempre, de acuerdo al pensamiento de Locke, en conformidad con la ley fundamental que tiene que ver con los derechos esenciales individuales a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, no se está hablando aquí, digamos, de un documento escrito, aunque con el paso del tiempo, como lo hemos visto, pues se llegó a la conclusión de que eso que se llama constitución no puede quedar, digamos así, en el aire o en la conciencia, sino que debe estar plasmado en un documento, ¿verdad? Ahora bien, ante un gobierno que utiliza el poder malamente, que no está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creado,
Bueno, entonces, al no cumplir el mandato que lo creó, al no responder al fin supremo que es precisamente la protección de los derechos naturales, eh, o si el Ejecutivo desvía también al Legislativo y lo conduce a generar leyes contrarias a la ley natural, ¿verdad? Porque estas son dos de las grandes motivaciones que Locke ve para la disolución del gobierno, para quitarle, digamos, al gobierno, al gobernante, a los gobernantes, el poder que se les ha dado. Primero, el no cumplimiento de la protección de los derechos naturales. O, por otra parte, que el Ejecutivo, pues, conduzca a los encargados de hacer leyes positivas a generar precisamente normas o reglas que vayan en contra de la ley natural. Estos dos son los grandes motivos que pueden conducir, según Locke, a la disolución del gobierno, a eliminar de las manos de los gobernantes el poder que se les ha conferido. E insistimos en que un gobierno que obra de esta manera, bueno, es un gobierno tiránico, ¿verdad? Que se ha opuesto definitivamente a la sociedad. A Locke le preocupa esto más que otra cosa. Es decir, no le preocupa tanto que la sociedad se oponga al gobierno, cuanto que el gobierno se oponga a la sociedad, ¿verdad? Porque obviamente la sociedad no se puede oponer al gobierno así por así. Si está cumpliendo con los fines para los cuales fue creado, si está protegiendo la vida, la libertad, la propiedad, pues entonces el pueblo no tiene por qué oponerse al gobierno, no tiene por qué buscar, digamos, la disolución del gobierno. Esto se da única y exclusivamente, dice Loco, debe darse única y exclusivamente cuando precisamente el gobierno se constituye como enemigo prácticamente de la sociedad civil, ¿verdad? Entonces, en este caso, Locke le llama al gobierno, por una parte, un gobierno tirano, pero por otro lado también un gobierno rebelde. Es decir, la rebeldía la identifica Locke precisamente con el mal uso del poder, la no protección de los derechos individuales o la generación de leyes que violan los derechos individuales. Y entonces el hecho, digamos, de que el gobierno como tirano se rebele, significa sencillamente que está en guerra contra el pueblo, ¿verdad? Es decir, se la ha tomado en contra de la sociedad civil, ¿verdad? Y entonces, aquí tenemos la definición que Locke nos da acerca de la rebelión. Dice Locke, pues la rebelión es una oposición dirigida no contra las personas, sino contra la autoridad, cuyo único fundamento descansa en las constituciones y en las leyes del gobierno. Así pues, quienes usan la fuerza contra la ley actúan como verdaderos rebeldes, puesto que vuelven a traer el estado de guerra. No olvidemos que para Locke la autoridad la tiene el pueblo. La sociedad civil posee la autoridad. La sociedad civil es sencillamente la constituyente, como ya lo hemos expresado. La autonomía, digamos, de la sociedad civil, bueno, la convierte en la autoridad máxima, ¿verdad?
Y entonces un gobierno rebelde, un gobierno que abusa, digamos, del poder que se le ha conferido, obviamente va en contra del derecho, para decirlo en una sola palabra, del derecho natural, de los derechos fundamentales que asisten a los seres humanos individuales. Y entonces, al estar en contra, en guerra, de este modo contra la sociedad civil, lo que resulta es prácticamente, dice Locke, una especie de regreso, de retorno a el estado primitivo, al estado de naturaleza, y entonces, en vez de armonía, pues se generan conflictos, y en vez de paz, se genera la guerra y la violencia. Ahora bien, ante una situación de esta naturaleza, la sociedad civil, el pueblo, la comunidad que ha surgido del pacto, tiene todo el derecho a la resistencia. Locke considera que el derecho a la resistencia no es un derecho político, sino que es un derecho natural. Así como en el estado de naturaleza, cada individuo podía resistirse a que le robaran, a que lo asaltaran, a que violaran sus derechos, y tenía la capacidad precisamente de reaccionar ante esas violaciones. Pues resulta que viviendo en sociedad ese derecho no se ha perdido. Lo que sucede es que el derecho a la resistencia, gracias al contrato social, pues debe ejercerse única y exclusivamente, dice Locke, ante un gobierno tiránico e ilegítimo, ¿verdad? Esto salva la propuesta de Locke de lo que muchos temen. Es decir, hay quienes temen y lo señalan en documentos por aquí y por allá, que el derecho a la resistencia que el pueblo tiene dé lugar a toda una serie de revoluciones en el contexto de la vida en sociedad, y que no se pueda vivir pacíficamente. Pero Locke afirma que ese derecho a la resistencia solo puede ejercerse ante un gobierno tiránico e ilegítimo, no ante cualquier situación que resulte, digamos, de alguna manera desagradable, o situaciones de desdicha que se puedan vivir, digamos. Entonces, todo eso no justifica el derecho a la resistencia, sino únicamente el estar frente a un gobierno opuesto a la sociedad civil, tiránico, en guerra, en contra de la comunidad. Locke dice lo siguiente: en mi opinión, solo ha de emplear la fuerza para impedir que se ejerza una fuerza injusta e ilegal. Entonces, hay aquí, si queremos, una justificación muy, muy, muy importante respecto al derecho a la resistencia, ¿verdad? Es decir, si el pueblo va a recurrir a el empleo de la fuerza, será para librarse de esa fuerza injusta e ilegal que el gobierno ilegítimo está empleando. Ahora bien, tenemos que reconocer lo siguiente. Locke, que es un autor del siglo XVIII, no elaboró estas ideas en el aire y por meras ocurrencias. El fundamento, en una sola palabra, que Locke tiene para proponer, digamos, estas teorías respecto a la Constitución y a las limitaciones al poder del gobierno,
tienen en realidad un fundamento histórico, ¿verdad? Eh, Inglaterra, bueno, comenzó alrededor del siglo XI. Es decir, estamos hablando de muchos años antes de que Locke viniera a la existencia. Y entonces, ese territorio que es Inglaterra, bueno, sufrió muchas invasiones de parte de, pues, ejércitos de gente que venía de muchas partes, pero tras la conquista de Guillermo el Conquistador de Normandía, comenzó estrictamente hablando la Inglaterra actual. Claro, luego de todos los siglos que han pasado desde entonces, ¿verdad? Los normandos contribuyeron enormemente a forjar las ideas políticas, las ideas jurídicas eh, sobre las cuales Inglaterra se formó y se constituyó con el paso del tiempo. Y una de las cuestiones sumamente importantes es que los reyes, los gobernantes de Inglaterra, solían siempre firmar acuerdos con sus súbditos, ¿no? Es decir, tomaban en cuenta a la comunidad, tomaban en cuenta a la sociedad civil, ¿no? Y si uno lee la historia de Inglaterra, aunque sea alguna historia breve, pues puede encontrar pues varios acuerdos que fueron firmados por los gobernantes, ¿verdad? Y el más conocido de esos acuerdos es la llamada Carta Magna de 1215. ¿Verdad? Es decir, que los mismos reyes se ataban las manos al firmar esos acuerdos, porque constituían definitivamente límites, ¿verdad?, a lo que podían hacer y a lo que no podían hacer, ¿verdad? La ley entonces, desde que Inglaterra como nación comenzó, está siempre por encima del gobernante. Un principio realmente fundamental, ¿verdad? Nadie puede ser ni es superior a la ley, ¿verdad? Un principio que fue repetido definitivamente por los padres fundadores de la sociedad estadounidense, ¿verdad? Los padres fundadores decían: queremos un gobierno de leyes y no un gobierno de hombres, ¿verdad? Lo cual significa que los hombres a quienes se elige para gobernar están a su vez sujetos a la ley. No son ellos la ley, sino simple y sencillamente están sometidos a la ley, porque estar sometidos, digamos, a hombres en lugar de leyes es, bueno, estar sujeto al capricho, eh, a la arbitrariedad, al gusto y a la gana de quien gobierna. Y eso, pues, pone definitivamente en gran peligro la vida social. Trae riesgos enormes sobre la comunidad, sobre la sociedad civil y las actividades que se llevan a cabo dentro de la vida en sociedad. Y entonces, este principio, digamos, que alrededor del mundo suele considerarse,
Otra cosa es que funcione, otra cosa es que se obedezca, pues no ha dejado de tener una enorme incidencia e influencia prácticamente en todos los estados. Nadie puede ser superior a la ley, ¿verdad? Y entonces se dio de esta manera una verdadera protección a la libertad personal, ¿verdad? A la libertad individual como un derecho natural, ¿verdad? Desarrollando con el paso del tiempo el habeas corpus, ¿verdad? El hecho de que el ciudadano no sea privado de su libertad en forma eh, arbitraria. Y entonces, a todo esto tenemos que sumar que el Parlamento inglés pues dio inicio el año siguiente de la Carta Magna, en 1216. Y por supuesto, el Parlamento ha sufrido cambios desde entonces hasta el día actual. No vamos a meternos en todo eso, pero la idea fundamental era que el Parlamento sirviera de dique, sirviera de muro a los caprichos del gobernante. Y entonces la participación, digamos, de la gente al principio eran únicamente los nobles, los dueños, digamos, de la tierra. Posteriormente esto se abrió también a religiosos y al pueblo, digamos, a la gente del pueblo en términos generales, como ocurre el día de hoy con la Cámara de los Comunes, ¿verdad? Pero el Parlamento sigue siendo entonces sumamente importante en la organización política del Estado en el contexto inglés. Y en ese sentido, no debemos pasar por alto y no debemos olvidar las luchas que el Parlamento inglés sostuvo contra el absolutismo durante los siglos XVI y XVII, ¿verdad? Hasta el año de 1688, cuando se llevó a cabo la llamada Revolución Gloriosa, cuando toma el poder Guillermo de Orange. Y entonces, a partir, digamos, de ese momento, el triunfo del Parlamento sobre el absolutismo, pues convirtió a Inglaterra en una monarquía parlamentaria. Y entonces, lo que queremos dejar en claro con esta última parte de la exposición es que las tesis propuestas por John Locke encuentran su arraigo, su justificación en la historia de Inglaterra, que como hemos visto así muy rápida y brevemente, pues dio lugar, ¿verdad?, a acciones, a procedimientos que Locke vino a recomendar, a teorizar con sus dos tratados sobre el gobierno civil.